Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener en esta ponencia el tema estadísticas delictivas, el caso Yucatán. Y me gustaría presentar en primera instancia a Guillermo Castillo, el licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con especialización en Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Ha sido premiado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, por su trabajo El perfil geográfico del homicidio en las entidades federativas mexicanas 95-2010. Una aportación institucional. De agosto en 2012 a enero 2013 fue consultor para el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia. A partir de febrero 2013 entró al Instituto Nacional de Estadística y Geografía como el jefe del Departamento de Explotación de Información. Desde abril 2015 se desempeña como subdirector de soporte metodológico y contenidos. Sus principales áreas de interés son el análisis espacial del delito, la prevención de la delincuencia y la profesionalización policial. Bienvenido, Guillermo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que el café haga efecto después. Esta ocasión me quedaré de este lado del escenario y bueno, mi rol el día de hoy se trata un poco de dar cuenta de pues, qué ocurre en Yucatán. En principio uno pensaría que pues, qué problema tiene Yucatán, qué hay en Mérida, no ocurre realmente nada. Y pues bueno, de eso se trata esta ponencia. Cuando nosotros pensamos en Yucatán, pues sabemos que tiene la tasa de homicidios más baja a nivel nacional, pero y también una de las percepciones de inseguridad más bajas. Sin embargo, cuando empezamos a analizar otro tipo de indicadores como la victimización que ocurre en personas, en empresas y experiencias de corrupción, vemos que el comportamiento de la entidad es varía más, ¿no? En este sentido, sí tenemos cosas que investigar y conocer del Estado. Puesto que, digamos, el tema de seguridad pública es muy amplio, únicamente me voy a enfocar en describir algunas de las características de la victimización que sufren personas y empresas, acompañándome de otros instrumentos que tiene el instituto, pero digamos voy a hacer hincapié en estos, ¿no? Por un lado tenemos la ENVIPE, que es la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública, es decir, es la encuesta que analiza la victimización a personas, y por otro lado tenemos la encuesta nacional de victimización de empresas, que analiza las unidades económicas. Como pueden ver, los tamaños de muestras son bastante grandes, pero incluso así, por ejemplo, para la encuesta nacional para la ENVE, hacer análisis como más acotados en términos de el tipo de empresa, tipo de el tamaño de los negocios. Al momento de sacar los indicadores para esa encuesta es un poco difícil debido a la gran complejidad que requiere, que tiene el tema de victimización en empresas. Pero bueno. A ver, lo que habíamos mencionado, ¿la inseguridad es realmente una preocupación en Yucatán? La respuesta es no, ¿no? Si nosotros observamos qué tanto le preocupa a las personas y qué tanto le preocupa a los negocios la inseguridad, a nivel nacional sí es una gran preocupación, sin embargo en Yucatán no. Ahora, lo que sí podemos estar observando es que va en aumento, ¿no? Tanto las encuestas que se enfocan en personas como las encuestas que se enfocan en negocios, podemos observar una ligera tendencia al alza. En términos de victimización, y esto va acompañado por las prevalencias delictivas, cuando analizamos la tendencia de Yucatán en términos de victimización a personas y a negocios, también van al alza. Evidentemente son inferiores que las tasas nacionales. Y cuando analizamos, bueno, ¿quiénes son realmente las personas que se encuentran más en riesgo? Yucatán cumple con la tendencia nacional, es decir, las personas que son con mayor probabilidad víctimas de algún delito son hombres jóvenes, entre los 18 y 29 años de edad, y después comienza a bajar la tendencia para los siguientes cohortes de edad que se pueden medir en la ENVIPE. Ahora, una particularidad o algo notorio en Yucatán, a diferencia de la tendencia nacional, es que si nosotros observamos los años 2013 y 2014,
las personas, por ejemplo, que tienen entre 30 y 44 años, así como 45 y más, también estas tendencias van a la alza. Esto es muy distinto a lo que ocurre en términos nacionales. En lo nacional lo que vemos es 18 a 19 van para arriba y los demás cortes van para abajo, y aquí no. Ahora, otra cosa muy relevante y que hemos discutido de alguna forma u otra a lo largo de esta semana, que es, bueno, evidentemente, entre más confíes en las autoridades, mayor reporte de delitos hay. Cosa curiosa, Yucatán tiene una de las mejores confianzas en policías, sin embargo, tiene uno de los menores reportes de delitos. ¿Por qué es esto? Si nosotros únicamente nos enfocamos en las razones de 2014, vamos a observar que 27% de las personas que han sido víctimas de algún delito y no lo reportaron fue porque lo consideran una pérdida de tiempo o porque consideran que el delito no era importante, porque no tenían pruebas, ¿no? Pero aquí me quisiera detener en hacer dos comparaciones. Por un lado, tenemos la razón de falta de confianza en autoridades, que a nivel nacional es 17%, mientras que en Yucatán es de 7%. ¿No? Entonces, no necesariamente tiene que ver no siempre tiene que ver con una falta de confianza, sino más bien por el tipo de delitos que está ocurriendo en la entidad. Cuando analizamos los principales tipos de delitos, la victimización por tipo de delitos, lo que encontramos es que en Yucatán tenemos una alta victimización por extorsión, por robo a casa-habitación, por otros tipos de robos o por robo total o parcial de vehículos. Las extorsiones, aquí igualmente Yucatán cumple con la tendencia nacional en la que 9 de cada 10 extorsiones son vía telefónica, no son presenciales. Ahora, si nos pasamos a ver la victimización a las empresas, lo que encontramos es que el sector más victimizado es el sector comercial y en términos de tamaño, las empresas más grandes son las más frecuentemente victimizadas. Aquí es algo chistoso porque la diferencia en términos nacionales es que tanto empresas grandes como medianas son más victimizadas y aquí se ve muy claramente que, digamos, el target para offenders está en las grandes empresas. ¿Por qué? Por el siguiente tipo de delitos. Tienes el robo de bienes y productos dentro de las empresas, tienes robo, tienes fraudes y actos de corrupción como los principales tipos de delitos para los negocios en Yucatán. Ahora, me quisiera enfocar más allá de las descripciones, quisiera hacer algunas reflexiones sobre los elementos situacionales de los delitos que ocurren en Yucatán. En primer lugar, si nosotros analizamos la temporalidad de los delitos por año y por mes, muchos dirían, bueno, es que existe un error al tratar de utilizar las encuestas de victimización para detectar temporalidad. Los datos nos arrojan evidencia de que esto no es necesariamente así, al contrario, vemos temporalidades por tipo de delitos. Aquí únicamente me agarro la tendencia nacional, la tendencia de todos los delitos, perdón, de Yucatán, y lo que observamos es que hay un incremento en el reporte de delitos conforme nos acercamos a noviembre y diciembre. Y si analizamos delitos de manera separada, encontramos que cada uno tiene su propia temporalidad. En este caso, principalmente el tema de que los delitos aumenten hacia noviembre y diciembre, esto se debe principalmente al tema de los robos, robo a transeúnte y robo a casa-habitación también. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero, ha comprado regalos, tiene objetos de valor. ¿Qué otro tema me interesa resaltar? La victimización según el área de residencia de los informantes. Es muy notorio que el principal problema en Yucatán es de carácter urbano, porque las prevalencias para los complementos urbanos y para las áreas rurales son muy inferiores. Sin embargo, al momento en que nosotros analizamos la percepción de inseguridad de las personas, lo que encontramos es que hay un incremento, digamos, bastante sustancial para las áreas urbanas, pero sobre todo para los complementos urbanos. Y ahora, cuando nosotros analizamos, bueno, ¿en qué lugares se sienten más inseguras las personas? Es muy interesante notar que evidentemente las personas que han sido víctimas de algún delito se van a sentir más inseguras, pero lo interesante de esta gráfica es analizar en dónde existen las brechas más grandes, en dónde reportan sentirse las víctimas más inseguras y en dónde menos. Y por ejemplo, lo que observamos en términos tanto nacionales como en Yucatán
es que las mayores brechas ocurren al preguntarle a la gente si se siente insegura cerca de los cajeros automáticos, cerca de los bancos. En el caso de Yucatán es en los mercados y desgraciadamente cada vez existe esta mayor brecha de percepción de inseguridad en los hogares, ¿no? Que coincide con el patrón de delitos que habíamos observado inicialmente. Ahora, ¿para qué fue la gráfica anterior? Para decir, todos estos son lugares claramente identificables. Es necesario que nuestras policías y nuestras instituciones desarrollen esquemas de patrullaje en torno a estos lugares en donde las personas se sienten más inseguras, porque ya tenemos indicios de que por ahí va la mayor probabilidad de victimización. Y ahora, si nosotros únicamente agarráramos aquellos hogares que fueron víctimas de algún acto de vandalismo, por ejemplo, graffiti, que les hayan roto las ventanas, que les hayan grafiteado las paredes o rayado algún bien, y hacemos un cruce con las personas que han sido víctimas y no víctimas, lo que observamos es que en aquellos hogares donde hubo algún acto de vandalismo, también hay mayor cantidad de víctimas por otro tipo de delitos. Entonces, ¿esto que nos hace ver? Que las víctimas tienden a residir en hogares, en entornos con mayores señales de desorganización y de deterioro físico. Una cosa que, digamos, corrobora lo anterior tiene que ver con la percepción de incivilidades o desórdenes en las áreas aledañas al hogar. No importa si eres víctima o no víctima en este estado, todo el mundo detecta que las personas consumen alcohol en la calle, y la verdad es que no los culpo, hace mucho calor aquí. Pero si nos vamos por el tema de consumo de drogas, venta de drogas, peleas entre vecinos, ahí sí es donde notamos estas diferencias. Homicidios y disparos frecuentes no es un tema de relevancia en esta entidad. Entonces, aquí lo que me gustaría detenerme un poco es, ya sabemos que hay problemas, que los jóvenes son con mayor probabilidad víctimas de delitos, que esta mayor victimización ocurre en áreas urbanas y que además son los jóvenes quienes perciben mayor inseguridad, ¿no? Entonces, si nos detenemos únicamente en el área metropolitana de Mérida, ¿qué es lo que nos reportan los jóvenes? ¿Qué es lo que nos reportan percibir alrededor del área donde viven? Y tenemos que, entre las diferencias que existen entre aquellos que se sienten inseguros y seguros, las brechas son muy altas en términos de, por ejemplo, si los vecinos hacen ruido, si se toma alcohol en la calle, si hay peleas de pandillas, consumo de drogas, graffiti, etc. Es decir, si bien hay endogeneidad en términos de victimización, percepción de inseguridad e incivilidades, sí es necesario reconocer que digamos, estos elementos se encuentran de alguna forma interrelacionados. Por ejemplo, aquí ya vamos a observar en términos de registro, por ejemplo, qué están registrando las policías en términos de sus intervenciones, dónde se están registrando o reportando mayor cantidad de delitos, las muertes por homicidio y en qué localidades se percibe mayor inseguridad. Y en este sentido podemos ver de alguna forma que cada área del propio estado tiene su propia lógica, pero para ello es necesario interrelacionar los registros y comprender qué es lo que está pasando. Finalmente, digamos, lo que sobresale en esta presentación es personas jóvenes, principalmente hombres, localizados o que habitan en contextos urbanos, que detectan con mayores probabilidades incivilidades y victimización. Conceptos que están interrelacionados, que necesitamos entender de manera integral con los registros que tenemos para implementar las políticas públicas, principalmente a nivel local. Pero ¿para qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hacer esto? Datos de calidad y comenzar a implementar analizar otras fuentes de información adicionales. Ya se mencionaba en reuniones anteriores las llamadas emergencias y los datos del sector privado, por ejemplo, robos a Oxxos, que sabemos que es una base que la tienen muy bien construida. En este sentido, pues las políticas de prevención a nivel local centradas en jóvenes hacen sentido, pero necesitamos realmente tener en cuenta no solo los delitos, no solo los homicidios, sino también aquellas señales que de entrada ya nos están diciendo que aquí que está pasando algo, alguna señal de desorganización. En inglés se conoce este concepto como soft policing. Y pues eso es todo. Gracias.
A continuación me permito presentar a la señora Angélica Ramírez. Es licenciada en Psicología con especialidad en Comunicación, Criminología y Poder. Cuenta con experiencia en el campo de la prevención del delito, participación ciudadana, promoción de estilos de vida saludable y cultura de paz. Se dedica a la investigación, ha publicado capítulos de libros y participado con ponencias en congresos nacionales e internacionales. Por favor, Angélica. Muy buenos días a todos. El día de hoy les voy a platicar un poco los resultados que obtuvimos en una encuesta de victimización y percepción de inseguridad que se realizó aquí en Mérida. Ello con el objetivo de crear sistemas de información. Esta encuesta sirvió para detectar aquellos datos que no pueden ser posibles para su detección con los registros administrativos. Entonces, fueron una serie de indicadores y esta encuesta nos sirvió para detectar pues, precisamente lo que nos comentaba la gente. Y bueno, ¿cuál es el planteamiento del problema? Nosotros consideramos que la dinámica social, el aumento de la violencia y el delito en ciertas zonas del país pudiera estar impactando lo que sucede aquí en Mérida específicamente. Y bueno, en general hace que toda la población esté alerta, con dos consecuencias posibles. Una puede ser el miedo al delito, a percibirse como en riesgo, a sentir miedo de que les pueda ocurrir un delito, o bien la normalización del mismo. Y bueno, nosotros que nos dedicamos a la parte de prevención y a la creación de programas con estos fines, bueno, consideramos que hay programas que se desarrollan con muchas ganas, digamos, pero sin base empírica, ¿no? Sin datos que nos puedan aportar una información, y consideramos que aún siguen siendo insuficientes. Porque aunque el delito no aumente, pareciera, como nos acaba de decir nuestro ponente anterior, que la percepción de inseguridad sí va a la alza, y que en estos términos lo que interesa conocer es la búsqueda del bienestar físico, social y psicológico de las personas. Estos programas no siempre se encuentran focalizados para la problemática y la población que se requiere, dado que no existe información oficial, o si la existe pues no está sistematizada, y esto pues a nivel local, ¿no? Sabemos que tenemos como recursos el ENVIPE, que es desagregación estatal, algunas consideraciones urbanas, y afortunadamente ya tenemos la ICOPRED, ¿no? Que se acaba de realizar en el 2014 para la parte de juventud. Y bueno, conscientes de la necesidad de ofrecer a quienes toman decisiones en el municipio y que los actores que procuran e imparten justicia pues deben de tener una visión amplia del fenómeno pues para tomar sus decisiones. Como comentaba, las encuestas actuales son a nivel nacional y estatal, y nosotros queríamos conocer específicamente la realidad social de la delincuencia y la violencia en Mérida. Y bueno, nuestro objetivo era conocer la percepción de seguridad y victimización de la población a través de la medición de ciertos indicadores asociados a la seguridad. Como mencioné anteriormente, esta encuesta únicamente recogió algunos indicadores que hacían falta, ¿no? Y se hizo en el 2013, pero se referenció todo lo ocurrido en el 2012. Y este es uno de los mapas que se generaron a partir de esa información. Ya es como tema de otra ponencia, ¿no? Pero quería hacer énfasis en que en la parte de recolección de datos, en la parte de campo, sí, bueno, los que viven aquí en Mérida saben que nuestra ciudad está sectorizada, y es muy difícil la realidad que sucede en el sur, en el oriente, en el poniente y en el norte. Bueno, y en este mapa pues se nota. Bueno, nuestro instrumento fue una encuesta que constó de 14 secciones, considerando datos de identificación del entrevistado, de la casa, de la vivienda, del entrevistador, la parte de confidencialidad, y los ítems querían medir estos indicadores: cifra negra, victimización delictiva, percepción de seguridad, percepción de riesgo, de miedo, conocimiento de organismos de la sociedad civil que atiendan casos de violencia, centro de atención de adicciones, confianza en las instituciones y desempeño de la policía. Aquí está la parte metodológica y no me voy a detener en ello, nada más quería comentar que bueno, en total se encuestaron 1,166 viviendas, se tomaron en consideración los AGEPs y de ahí se muestraron las viviendas a considerar. Y bueno, les voy a presentar entonces los resultados que ahorita que escuché a nuestro ponente anterior tienen mucho que ver, mucha correspondencia, ¿no? con
lo que él presentó. Bueno, porcentaje de hombres y mujeres que confían en ciertas instituciones. La población manifestó tener mayor confianza en el ejército, en las organizaciones de mujeres, en general en las organizaciones de la sociedad civil, y algo que me gustaría resaltar es que la gente confía en sus vecinos. En menor porcentaje, pues se encuentra la policía y las instituciones carcelarias. Sin embargo, aquí notamos algo interesante. Aunque no confían en la policía tanto como en las demás instituciones, esto no afectó la calificación que le otorgaron a su desempeño, ya que fue por arriba del 5, ¿no? De igual forma, es interesante observar que la confianza manifestada en los ministerios públicos pudiera relacionarse con el bajo porcentaje de denuncia que también observamos en esta encuesta. En cuanto al conocimiento de centros de atención a adicciones, bueno, aquí vemos que es alrededor del 25–26%. 20% conoce centros de atención de adicciones, sin embargo, la población reportó desconocer de manera general otra institución u organización diferente a las gubernamentales. Nos pasaba algo muy curioso en campo, de que todas las instituciones que mencionaban eran de tipo gubernamental, lo cual nos hace referencia a que pues son conocidas las instituciones de gobierno, sin embargo, falta un poco más de difusión a toda la parte de la organización de sociedad civil. La calificación otorgada a la policía por su desempeño, refiriendo esto a la rapidez en la atención y presencia policial en las colonias, fue de 7. Y los lugares en los que se sienten más inseguros, la población, fue el mercado, considerando los mercados municipales. Vemos que la inseguridad percibida en Yucatán y en Mérida es baja. Y algo aquí muy curioso fue que manifestaban sentirse inseguros en el transporte público, pero no ello porque sufrieran asaltos o algún tipo de victimización en el transporte, sino más bien en relación a las condiciones de las unidades, las rutas, las cuestiones de atropellamiento y la mala calidad en el servicio. Que como meridanos sabemos que esto es una problemática aquí en la ciudad. En cuanto a las actividades que dejaron de realizar reflejando el miedo al delito, bueno, se observa que por arriba del 70% la gente ha dejado de hacer cosas o hecho cosas como bardear su casa, ponerle reja, comprar perros guardianes, ¿no? Por cuestiones de inseguridad. Y la población que se siente en riesgo igual está por arriba del 70%. Sin embargo, la población parece ser que sigue utilizando los espacios públicos, a pesar de que siente miedo o se siente en riesgo. Esto, bueno, nosotros consideramos que puede ser o puede deberse a que el miedo al delito está referido a lo que pasa dentro de las casas, como lo es el robo a casa-habitación, que es el principal delito, y otro que tenemos muy en cifra negra es la violencia familiar, los delitos sexuales. Y bueno, aquí tenemos el porcentaje de hombres y mujeres que han sido víctimas de delito. Tenemos que los hombres 16.9%, mujeres 17.8%. Tenemos los principales delitos: robo a casa-habitación, extorsión y robo de autopartes, en ese orden. Y aquí llama la atención que las mujeres fueron las únicas que reportaron como ser víctimas de amenazas que le causaron temor real por parte de un conocido o un familiar, lo cual se relaciona un poco con la parte de violencia familiar. Sin embargo, los delitos sexuales, la violencia familiar y el secuestro no fueron delitos reportados en la población encuestada. Y bueno, sabemos que estos delitos no se reportan por la parte de sensibilidad, ¿no?, del tema, y porque muchos de los agresores o los perpetradores se encuentran habitando con las víctimas, ¿no? Y bueno, esto es también hace como corresponsabilidad con lo que estaba diciendo nuestro ponente anterior. En efecto, aunque no haya mucha desconfianza, digamos, en las instituciones, la gente no reporta los delitos, ¿no? Tenemos un 80% más o menos de cifra negra en cuanto a que se observa que aquí vemos en la gráfica del color más cafecito, el de en medio, fueron las personas que sí fueron víctimas, y el espacio más pequeñito, el café, bueno, es de todos esos que fueron víctimas únicamente denunciaron alrededor del 20%, ¿no? Entonces, el 80% no denunció.
Y bueno, las conclusiones. Aquí sí me gustaría recalcar que sabemos que las encuestas de victimización son una gran herramienta para obtener datos de lo que ocurre con las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, me gustaría que estas encuestas fueran un poco más a nivel local para conocer esas realidades. Pues porque ya al final de cuentas los municipios son los que operan las políticas de prevención de manera directa con la población. Y bueno, las encuestas son de utilidad, pero se han notado dificultades para la aplicación de estas de manera macro. Ello se refiere a las características a factores culturales y lingüísticos. Las limitaciones de estos levantamientos sabemos que es la escasez de fondos públicos, la falta de motivación política y la errónea percepción de que las encuestas de victimización pueden constituir una amenaza para ciertas instituciones públicas. Este último, a la hora de levantamiento de campo, fue muy importante, nos limitó el acceso a muchos hogares, dado que pensaban que eran encuestas de corte político, de cierta institución a la cual no querían responder. Otras limitaciones es que, bueno, sabemos que hay delitos sensibles como la violación, la violencia doméstica y la violencia institucional, que no, la parte de violencia institucional, abuso de poder y derechos humanos no se encuentra reportado en las encuestas de victimización. Consideramos que es importante que se agregue. Y bueno, nuestras propuestas es visibilizar la victimización de otros grupos en condición de vulnerabilidad. Afortunadamente, como les mencionaba, pues ya existe la ECOPRED, pero bueno, en el año en el que se hizo esta encuesta, pues todavía no estaba, ¿no? Y la ENVIPE pues solo es para mayores de 18 años. Hay que poner atención a la percepción y daño real que producen los delitos y la violencia. Bueno, es difícil que las encuestas de victimización pongan atención a lo que sucede después de la victimización. En cuanto, bueno, nosotros que somos psicólogos, ¿no?, tenemos esa preocupación en cuanto a la parte del desarrollo de trauma, ¿no?, después de la victimización. Entonces sería pertinente, por ejemplo, considerar lo realizado por Medina y Mora en México, que ellos hicieron una encuesta de victimización y al mismo tiempo recogieron datos que pudieran dar cuenta de la prevalencia del trastorno de estrés postraumático por esta victimización, lo cual consideramos que es muy importante para las políticas tanto de salud como de prevención del delito. Es importante también considerar, evaluar o medir los factores resilientes en la población, es decir, la resistencia al estrés en las víctimas, pues aunque no muestren efectos negativos del trauma, esto no significa que no haya existido victimización. Y bueno, consideramos como marco teórico considerar a la victimología, pues ha tenido un avance en términos de visibilización de lo que ocurre en las víctimas del delito, y consideramos que debe tomarse en cuenta la victimización secundaria, es decir, la revictimización institucional, el abuso de poder y la violación de derechos humanos, ya que esta victimización es difusa, no se sabe dónde empieza, dónde termina, ni las consecuencias macrosociales que se tiene de esta victimización. Y aunque en Yucatán ya se han iniciado acciones en materia de seguridad y salud mental, es importante que se considere el trabajo interdisciplinario, es decir, que no se le deje toda la carga a la parte estadística, a los estadistas que realizan estos instrumentos y estos análisis de datos, sino también considerar a la sociología, epidemiología, psicología, criminología, ya que pues tenemos mucho que aportar en este sentido. Y bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Angélica. A continuación presento al señor José Paulino Zip Aguilar. Es licenciado en Psicología y tiene la maestría en Psicología Clínica Infantil y doctorado en Psicología. Cuenta con experiencia en el estudio, análisis e intervención de la violencia y el delito. Obtuvo la certificación en BSA, análisis de estrés en la voz, y el modelo de autopsia psicológica. Es perito en Psicología y docente en tiempo completo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es autor de 4 libros, diversos artículos y ponencias. Por favor, Paulina. Muy buenos días, espero que los que vienen de otros lugares, Mérida y específicamente Yucatán, les haya tratado bien. Creo que les quieren mucho, ya que nos pusimos de acuerdo para que venga una lluviecita y les disminuye el calor intenso que tenemos por acá. Afortunados, bienvenidos, y los que somos de casa, al igual estamos disfrutando este trabajo que creo que es trascendente para estar impactando en la política pública. Y ahorita vamos a mirar cómo
voy a dar un giro y nos vamos a ir al Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde a final de cuentas ahí se termina tomando decisiones con todo esto que puede impactar en el delito. Y es por eso que queríamos saber cuál era la percepción de la justicia terapéutica en Yucatán, y como este concepto comienza a anidarse, la pertinencia era mirar cómo los jueces, cómo los magistrados, cómo los que forman parte del Tribunal Superior de Justicia estaban percibiendo este fenómeno. Para llegar a esto, tenemos que dar un preámbulo de que no es nuevo lo que hoy van a mirar con respecto a la justicia terapéutica, porque le precedieron algunas preguntas que nosotros nos hicimos ahí en el 2003 más o menos, y nos preguntamos por qué los jueces estaban eligiendo más la evaluación de un psiquiatra que de un psicólogo. Eso era una duda que nosotros, los que somos peritos, teníamos recurrentemente, porque cuando nos íbamos a el quehacer de defender tu peritaje entre lo que opinaba un psiquiatra y lo que opinaba un psicólogo, la respuesta que a final de cuentas nos dieron los jueces es porque sentían que era más confiable el dictamen del psiquiatra. Solamente era una percepción, porque cuando hice una investigación podíamos mirar que en el dictamen en ningún momento se señalaba la metodología que utilizaba el profesional para llegar a este dictamen. Esto fue una de las primeras aproximaciones que nos permitió el Tribunal Superior de Justicia hacer, y esto dio cabida a una cantidad de capacitaciones e intercambios que empezamos a tener con ellos y la retroalimentación que permitieron. Luego dijimos, bueno, ya le preguntamos a los jueces, ahora vamos a preguntarle a los psicólogos. ¿Qué dicen los psicólogos en este ejercicio que tiene que ver con la ley? Les fuimos a preguntar a los psicólogos y, oh sorpresa, que los psicólogos que estaban trabajando en tribunales, que estaban trabajando en fiscalía, no se concebían como psicólogos jurídicos o forenses o criminológicos, se veían como psicólogos clínicos, seguían utilizando instrumentos clínicos en espacios legales. Y en este quehacer, si nosotros miramos, estamos alrededor del 2008, 2009, donde la victimología tiene un gran auge. Ellos se autodescribían como gente profesional que ejercía la victimología. Si volvemos a mirar y hurgamos en metodología, no había tal metodología. Entonces parece ser, con esa segunda investigación, estamos apostando a cuestiones de modas. ¿Qué se ponía de moda? Y era como la gente se estaba autodescribiendo, o los que juzgaban estaban tomando decisiones. Bien, y entonces dijimos, vamos a sumergirnos a la realidad. Con un equipo de psicólogos capacitados en el área de psicología jurídica, nos dimos la tarea del 2005 al 2008 y nos sumergimos a revisar dictámenes periciales en el área penal. Y nos encontramos que solamente el 8% de 1.162 expedientes que estudiamos habían reportado su metodología. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos dictaminando? O sea, los psicólogos, ¿qué estaban opinando a final de cuentas? Porque no aparecía cuál era el método, el instrumento, el paradigma que les servía para la interpretación del comportamiento de una persona presuntamente delictiva o de alguien que ya había sido sentenciado. Entonces esto fue alarmante, y esto nos dimos la tarea de ir a trabajar con el Tribunal Superior de Justicia, dieron acceso y nosotros fuimos indicando cuál era la metodología pertinente que deberían tener los dictámenes psicológicos. Comienza en Estados Unidos todo un movimiento por este hombre que empieza a empujar un proyecto de justicia terapéutica. Luego este proyecto brincó a Europa, ¿okay? Y lo que estaba buscando este proyecto era tener un trabajo interdisciplinario, porque estábamos mirando que la gente que entraba a procesos jurídicos en ocasiones no era el trastorno que le había generado el delito lo que le estaba impactando, sino el proceso jurídico era lo que le estaba impactando. ¿A quién teníamos
como clientes frecuentes, a niños y mujeres. Y es lo que constantemente hablamos como revictimización secundaria. Entonces, este hombre echa una mirada y dice, tenemos que sumarnos no solo psicólogos, antropólogos, psiquiatras, y tenemos que mirar que este quehacer jurídico, que la gente no elige en ocasiones entrar, tenga un quehacer de tipo terapéutico y no termine teniendo consecuencias más propias del delito. Esto, como les mencionaba, nace por ahí de los 80. Su plataforma fue la Ley de Salud Mental. Y aquí hay un dato muy importante, donde Canadá, Barcelona ya lo tiene, despresurizó el problema de la delincuencia y lo pasó a problemas de salud mental. Hoy este modelo ha permitido grandes avances porque dejó de ser juez y parte la policía, los juzgados, y entonces hoy desde un paradigma de salud es como se están juzgando estas buenas o malas intervenciones del aparato de justicia. Empieza a crear un poquito de suspicacia que en el 2013 y hace poco, 2014, llega a México toda esta estructura de justicia terapéutica y se empieza a escuchar en los pasillos y en los abogados de que este paradigma se debería aplicar en el quehacer del Tribunal Superior de Justicia. Y una de las cosas que brinca es que este paradigma de justicia terapéutica nació en salud mental, nació desde una óptica penal y nació desde buscar apoyar a gente que se drogaba. Y solamente que aquí en nuestro país estábamos adoptando este modelo, pero desde el quehacer de la justicia familiar. Y comenzaron a haber una serie de ajustes incorrectos en la ley, que hoy lo pueden observar en la ley de mi estado. Algunos estados no lo aprobaron. Algo que se llama síndrome de alienación parental. Este síndrome de alienación parental hoy no lo aceptamos, no nosotros, la comunidad científica no le da cabida, pero en la ley familiar de mi estado hay algo que se llama alienación parental. Y lo fueron agarrando de este paradigma. Entonces comenzó nuestra preocupación y empezamos a decir, ¿volvemos a casarnos con modas? Y esto es lo que nos empujó a ir de nuevo a los jueces, ir de nuevo a los magistrados e irles preguntando cuál era su percepción sobre este modelo. Primero si lo conocían y luego cuál era su percepción. El trabajo hombro a hombro de los abogados con el Tribunal Superior de Justicia ha permitido, primero, que nos dejen ir a revisar. Hay un dato histórico pertinente a mencionar. Hicimos una investigación de 1999 al 2009, donde el tribunal nos autorizó hurgar en sus expedientes cuántas mujeres habían sido muertas con la definición de feminicidio. La sorpresa fue que en esos 10 años solo habían matado en Yucatán a 42 mujeres bajo este paradigma. ¿Okay? ¿Por qué traigo este dato? Es muy difícil que una institución de este calibre te deje ir a hurgar y hacer investigación y hacer estadística. Creo que el sentido y esta dirección y esto ha sido posible porque miramos y les regresamos la información y se la regresamos con capacitación. Y ahorita van a ver lo que hoy estamos teniendo con justicia terapéutica y algunos de los proyectos que tenemos en dirección con el tribunal. Primero, nos preguntamos, ¿tienen conocimiento sobre la justicia terapéutica? Los que estaban ahí, ¿no? Y resulta que el 80% no tenían conocimiento. Estamos hablando de los que participan en el tribunal. Los psicólogos, el 40%, y algunos que están en el área de psicopedagogía, el 50% sí tenían conocimiento de esto. Les preguntamos
si esto podía mejorar su trabajo interdisciplinario, ¿ok? Y si esto iba a ser útil. Y los abogados consideraron que solamente el 8%, aproximadamente el 7.8%, iban a ver que era útil y el 33% que era muy útil. Vuelvo a preguntarle, ¿de qué utilidad si no tenían conocimiento de qué es la justicia terapéutica? ¿Okay? Y los psicólogos opinaron que el 20%, ni siquiera los psicólogos conocen qué es esto, y los que tienen un perfil en psicopedagogía, el 50% opinó que sí era útil y que era muy útil. Conocimiento sobre la justicia terapéutica según el grado académico. Y empezamos a mirar que las personas, solamente el 19% de los licenciados lo conocían y el 80% no. Los que tenían alguna especialidad, y aquí viene el dato importante, porque eran especialistas y se metían a buscar información, el 66% tenía más conocimiento. Y en maestría, el 36%, y el bachillerato, el 33.3%. Luego les preguntamos si esto iba a mejorar su trabajo desde un punto interdisciplinario. Y el 11% con respecto a la licenciatura dijo que era muy útil, el 34% muy útil y totalmente útil el 54%. Y en la parte de especialista, el 66% fue los que dijeron que era totalmente útil. Y con respecto a la maestría, se parece mucho con respecto a la cancha de los que tenían la especialidad. Y sorpresivamente parece ser que ellos le dieron esta calificación a los bachilleres porque no conocían nada, ¿no? Y le pusieron una muy buena calificación. Muy bien, vamos concluyendo. El conocimiento sobre la justicia terapéutica. Parece ser que solamente en el quehacer judicial el 28% conoce y el 71% no tiene idea. Pero eso es preocupante, ¿eh? Porque la ley familiar está plagado de este paradigma. Concluimos. La justicia terapéutica como medio para mejorar el trabajo interdisciplinario. Y el 11% dijo que era útil, 31% muy útil y totalmente útil el 57%. Aquí podemos cerrar, con esto cierro esta presentación, donde si ustedes vieron y recuerdan la gráfica de mi compañera, cuando se recogió la muestra y le preguntaron quiénes eran a los que más confiaban, uno de los que más confiaban era en el Tribunal Superior de Justicia y en el presidente municipal. Una de las gráficas que presento. Y parece ser que está habiendo correspondencia en la preparación y este intercambio que estamos teniendo con el Tribunal Superior de Justicia. Gracias y bonito día. Muchas gracias, Paulina. Quisiera preguntarles a Angélica en lo particular, o sea, después de la presentación de Guillermo, en donde vemos el entorno tanto en hogares como en la parte empresarial, que la información está a nivel estatal y en un ejercicio que ustedes hacen en el municipio, en la localidad de Mérida. Cuando Guillermo habla de la composición social en la presentación de la victimización, ¿ustedes analizaron en este mapa, y hacías algún comentario con respecto a la parte norte de Mérida, pero analizaron desde el punto de vista social la información del censo, en donde tenemos información a nivel de manzana, para saber cuál era la composición tanto en la población como en las viviendas y su posible interrelación con respecto a la victimización cuando lo hicieron de manera local? Me parece que no entiendo muy bien tu pregunta. O sea, en el censo tenemos información de la población y tenemos Sí. información de las viviendas. Sí. Y ustedes finalmente hacen una regionalización con respecto a la victimización. Entonces, hay una composición que finalmente nos puede proporcionar el censo. Sí. Esa información la utilizaron para correlacionarla directamente con la victimización y poder identificar que obviamente en el sur hay una composición social
de ciertas características y de viviendas? Sí, si te refieres a los datos del censo que tiene que ver con el número de gente que vive en la vivienda, ¿a eso te refieres? Uno, a la preparación académica que puedan Sí. tener, Sí, o sea, sí, sí, dos, claro, a las sí. características de bienes y servicios en la Sí, vivienda, etcétera. sí se observaron estas variables, sin embargo, en esta presentación únicamente reportamos los resultados de la encuesta, ¿no? Entonces, ahorita se quieren generar, te digo, este sistema de información donde se toma en cuenta los datos del censo, los datos del ENVIPE y de otros datos administrativos de otras instituciones para poder hacer precisamente estas correlaciones que tú mencionas. De acuerdo. Bueno, finalmente comentar también que hay ejercicios en la entidad con respecto a la parte de georreferenciación que vimos en días pasados de la parte delictiva y que obviamente con las encuestas a nivel estatal, un poco a nivel urbano y de manera particular ya estrictamente en términos locales, creo que los informes policiales son una fuente, un registro administrativo muy interesante como para poder caracterizar el delito en términos de la localidad y tener información más puntual. Sí, claro, esto que refieres, bueno, para nosotros que somos una institución de orden privado, es muy difícil que nos den la información y no es lo mismo ser el INEGI, ¿no?, que ser el instituto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tuvimos algunas complicaciones para la recolección de datos y para la apertura a estos registros administrativos. Lo más que pudimos obtener fue a través del acceso de información pública, algunos datos, y aún así los datos que nos reportaron o que nos dieron era como específicamente si preguntábamos número de mujeres que han asistido al Instituto Municipal de la Mujer a causas de violencia de género, tal cual el número, ¿no? Entonces no hay para, digamos, jugar con los datos y hacer más análisis, dado que nos daban el número de manera específica, ¿no? Dado que en la encuesta no se reportó ningún delito de violencia familiar, ¿no?, cuando sabemos que es de los delitos más frecuentes en nuestro estado. Entonces ese es o la limitación, ¿no?, a la que nosotros nos enfrentamos en ese sentido. De acuerdo, tenemos más preguntas para ti. ¿Principales retos metodológicos, operativos y administrativos para su entrevista? Sí, bastantes. ¿Cuáles fueron? Bueno, ya comenté un poco, ¿me recuerdas retos de campo? Retos metodológicos, operativos y administrativos para su entrevista. Ok, en cuanto a los retos de campo de aplicación de la encuesta, sí nos encontramos, esta encuesta se piloteó antes de que ya se hiciera a la población en general y este pilotaje nos sirvió para adecuar los ítems, ¿no?, a la parte lingüística y nos encontramos, bueno, que no muchos en particular no saben ni siquiera qué es un delito, ¿no? Los más frecuentes, robo y todo esto, pero cuando les hablabas, por ejemplo, de extorsión, la diferencia entre extorsión y fraude y bueno, esa parte de que quedara claro qué es qué. También nos dimos cuenta, bueno, hubo unos casos en los que las personas reportaban la victimización y era como una catarsis, ¿no? Entonces, al no ser reportado en las instancias, su frustración, ¿no?, de cómo eran atendidos, de que era muy lento, de que por eso no reportaban el delito, que no era importante y en algún caso sucedió también que se ponían a llorar, ¿no? Entonces, ante la victimización, luego entonces se reafirma esta parte de que no, del trauma, ¿no?, en cuanto a la victimización y bueno, el reto con los entrevistadores de cómo manejo la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, metodológicos, bueno, teníamos un departamento de metodología y estadística y ellos fueron los que se encargaron de diseñar la opción más viable en cuanto a recurso económico y en cuanto a tiempo, ya que esto respondía a un proyecto más grande, digamos, y teníamos tiempos y dinero establecido. Entonces, eso fue lo que se tomó en cuenta. ¿Planean realizarla nuevamente? Pues a mí me encantaría que se hiciera nuevamente, no para hacer comparaciones, sin embargo, pues esto depende mucho de otras cuestiones más de orden estructural, social y político. Y por último, ¿alguna institución los asesoró en la metodología?
Sí, el INEGI. Tuvimos alguna capacitación con el INEGI en cuanto a también la georreferenciación, en cuanto a la elaboración de la encuesta, y tuvimos también capacitación por parte del Colegio de México, en México, ¿no? Entonces, sí, tuvimos esa asesoría. Muchas gracias. Gracias. Agradezco a nuestros ponentes su participación en este día. Muchas gracias. Buen Gracias. día.